Ya, amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy en esta asignatura de evangelización, esta clase que se llama Evangelio y Apologética. Ya vamos a explicar, no creen que estoy hablando en lenguas. Eh, la verdad que precisamente quise abordar esta unidad porque considero que es tremendamente relevante a la hora de la predicación del Evangelio, el que podamos conocer qué es la apologética. eh, Así que vamos a profundizar en aquello. Pero tengo pegado el computador, se me pegó. Bien, antes de partir, eh, me gustaría, me gustaría saber si es que alguien tiene noción de qué es la apologética o alguien ha tenido algún tipo de experiencia al respecto. Así que si A ver, gustan, abran su pastor, computador. Sí, por favor. eh, lo que tengo entendido es que la apologética es cuando uno, en base al conocimiento de la palabra, puede uno defender con, eh, con argumentos, con posturas sólidas en cuanto a lo que significa defender nuestra fe, defender el evangelio. Y mayormente en el caso del evangelismo, pues esto se da mucho cuando uno conversa o interactúa con un testigo de Jehová, por ejemplo, Mm. cuando ellos presentan sus argumentos, lo que ellos creen que es verdad. Y entonces, bueno, ahí es donde uno tiene que hacer uso de la apologética Ujú. para defender la fe. Eso es lo que entiendo yo, pastor. Sí, efectivamente es eso, el poder dar argumentos o razones, llamémosle de tipo intelectual. Eh, la apologética en realidad, claro, precisamente apela al intelecto de la persona y por lo tanto puede tener múltiples usos. Como cristianos siempre vamos a estar enfrentados a esta tarea apologética, porque siempre hay gente creyentes y no creyentes en nuestro alrededor, pero sobre todo la apologética se centra en el no creyente, en el poder dar razones de la esperanza que hay en nosotros. Y por eso lo quiero citar en esta, no vamos a profundizar en todas las ramas de la apologética en sí, sino que me voy a concentrar en las implicancias que tiene para la evangelización. Efectivamente, apologética es eso, defender la fe, o como dice el apóstol Pedro en su carta, dar razones, llamémosle razones lógicas o que apelen al intelecto respecto de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, por eso, aunque no es una clase de apologética propiamente tal, sí quiero introducirlos en la apologética y sobre todo en la implicancia que tiene en la evangelización. Eh, entonces, bueno, en primer lugar, cuando hablamos de apologética, decimos que es la ciencia que presenta las pruebas y los fundamentos de las cosas o sistemas. Por lo tanto, la apologética no se usa estrictamente para la predicación del Evangelio, sino que para poder defender una posición o básicamente el procurar cambiar la posición que tiene otro. Se usa mucho en la argumentación. Entonces son debates que uno puede dar, eh, podríamos decir, debates de tipo más bien intelectual, donde podemos y debemos dar razón, en este caso, de nuestra fe y dar razones lógicas. No basta con respuestas espiritualistas, sino que poder dar razones lógicas de por qué creemos lo que creemos. Entonces, una traducción de apologética puede ser responder, dar respuesta a alguien. Y imagínense, hablemos de la esperanza que hay en nosotros, del Evangelio en sí.
el poder responder a alguien que nos demanda una respuesta, que nos hace una pregunta y debemos formular una respuesta, dar razones, eh, defender también es otra acepción, no es la única, sino que también es dar razones, defender o justificar una posición o un punto de vista. Entonces la apologética se usa en distintos ámbitos. Hay tratados que se llaman, como por ejemplo la apología del crimen. Por lo tanto, se puede defender un razonamiento. Eh, en fin, hay distintas áreas en las que podemos usar la apologética. Estrictamente me quiero centrar en la apologética cristiana o en el evangelismo propiamente tal, o la evangelización, que es mucho más amplia. La apologética cristiana entonces no se refiere a una ciencia propiamente, sino al arte de defender o explicar la fe cristiana al no creyente. Entonces, sobre todo cuando alguien nos hace una pregunta que puede ser, en que no es para entrar en discusiones y en debates infructuosos, eso no es apologética. eh, Me refiero a, yo en su momento fui parte de una red de estudiantes de teología a través de las redes sociales, de Facebook me parece que era, una red de estudiantes de teología y me sumé porque habían varios amigos míos que estaban en esa página y la verdad que era más bien una apología al ateísmo. Eh, Hay personas que leyeron un par de libros eh, y personas que quieren mostrar su conocimiento, quieren mostrar eh, eh, el, lo poquito tal vez que han leído y quisieron hacer alarde de aquello, pero todos llegaban a una conclusión de que la gran mayoría de los que dialogaban o debatían o discutían eran básicamente gente que no tiene, eran debates infructuosos porque era gente que ni siquiera era gente de iglesia, no era alguien que estaba demandando una pregunta, donde realmente sea alguien que esté investigando, preguntando, sino que alguien que ya tenía una respuesta y pregunta para ver si ustedes están de acuerdo con lo que yo estoy planteando. Pero generalmente hablaban de temas contra la iglesia, contra por qué tenemos que darle un diezmo a un pastor, una defensa de un pensamiento abortista, ideología de género, con argumentos bíblicos. Y en realidad, más que argumentar desde la Biblia, sus argumentos se citaban más en autores, generalmente con orientaciones de autores ateos. Me refiero a Nietzsche, Carlos Marx, entre otros. Entonces, finalmente, fue tanto el ¿cómo llamarlo? No el desinterés, o sea, terminó molestándome el estar en un grupo donde discutían sobre cosas que no tenían ningún sentido. Entonces eso no es apologética, no es apologética. Por lo tanto, defender la fe ante gente que, no sé, que se va a rendir frente a la evidencia. Tenemos el caso de que hay intelectuales, tales como Lee Strobel, que él era un periodista, un investigador, un buscador. Hay películas, de hecho, que se llama El caso de Cristo, me parece. Hay una película cristiana que habla un poco de la biografía de Lee Strobel. Él ha escrito varios libros de apologética. Él es un apologista propiamente tal. Eh, y Lee Strobel, él tuvo una experiencia con su esposa, que su esposa comenzó a asistir a una iglesia porque experimentó una obra, llamémosle maravillosa, que ellos estaban cenando en un restaurante. Él es ateo, él nunca tuvo ningún acercamiento a la fe, él simplemente era un periodista muy reconocido, un intelectual como pocos, y tuvieron la experiencia de que su hija se atoró en un restaurante, se atoró, entonces precisamente una enfermera que estaba allí, le practicó, me parece que se llama la maniobra de Heimlich, creo que se llama, que es cuando le desatoran el vientre y expulsa
lo que tenía la niña. Entonces esta enfermera practicó esa maniobra y la enfermera le dice a la esposa de Lee Strobel, le dice, no es casualidad que yo esté aquí. Hoy iba a estar en otro lugar, pero creo que Dios me mandó aquí. Entendiendo, me mandó por esta razón, para poder salvar la vida de tu hija. Eh, Perdón, hay un comentario en el chat. Efectivamente, ya. Gracias, hermano. Entonces, le dice, no es casualidad que yo esté aquí. Hoy iba a estar en otro lugar, pero creo que Dios me mandó a este restaurante por esta razón. Entonces, la esposa de Lee Strobel se apegó tanto a esta mujer que ella comenzó a invitarla a la iglesia. Y comenzó a asistir a la iglesia. Entonces, Lee Strobel, eh, para no entrar en un debate infructuoso, quiso demostrarle a su esposa de que la fe cristiana no tiene sentido. Y por lo tanto consultó con expertos en el tema cómo podía desacreditar la fe de su esposa, cómo poder demostrar que el cristianismo es falso. Y efectivamente alguien le dijo, mira, todo el cristianismo se centra en la figura de Cristo, en la muerte y resurrección de Cristo. Trata de demostrar de que Cristo no resucitó. Si tú demuestras que Cristo no resucitó, se cae toda la fe cristiana. Y efectivamente él se puso a investigar, entrevistó a doctores, médicos, filósofos, historiadores, arqueólogos, y finalmente él se rindió ante la evidencia. Él cuando no pudo demostrar, al contrario, él se encontró con que el texto bíblico era veraz. El texto bíblico era un testimonio válido, como cualquier testimonio de la historia. Entonces él tuvo que reconocer, rendirse ante la evidencia y su encuentro con Cristo fue así de esa manera, fue de tipo intelectual. Entonces él se encontró con Cristo ante la evidencia, él se rindió ante la evidencia, porque no pudo refutar la resurrección. Entonces, como no pudo refutar la resurrección, se puso a estudiar diciendo que a lo mejor Cristo no resucitó, o sea, ya cuando no pudo desacreditar la resurrección, dijo, entonces voy a demostrar que Cristo no murió realmente. Y finalmente, primero, se basaba en demostrar de que Cristo no existió, de que Cristo es un personaje ficticio. Y no lo pudo demostrar. Al contrario, la evidencia decía, había suficiente evidencia para demostrar de que Cristo, como el Jesús histórico, realmente fue un personaje dentro de la historia, personaje real, a tal punto que marcó la historia. Luego se puso a demostrar de que la resurrección no ocurrió y no pudo demostrarlo. Al contrario, la evidencia decía todo lo contrario. Entonces, para demostrar que había una tumba vacía, tuvo que demostrar de que Cristo en realidad no murió. Y así se fue derrumbando su argumento uno por uno, cuando él se fue encontrando con la evidencia. Entonces, lo que voy, de que hay hombres de Dios como Josh McDowell, C.S. Lewis, que tratando de desacreditar la fe, la terminaron confirmando y terminaron rindiéndose ante la evidencia. No obstante, hay personas que por más que vean la evidencia, se van a negar a creer. Y ahí nosotros no podemos hacer nada. Entonces es allí donde se vuelve un debate sin sentido cuando discutimos con alguien que, por más que le mostremos la evidencia, no va a creer. En ese caso, recuerden que nosotros no convencemos a nadie de pecado. Eso es una convicción que la entrega el Espíritu Santo de Dios, no nosotros. No tenemos que convencer a nadie de que es pecador. Nosotros lo que tenemos que hacer es presentar argumentos, presentar razones de la esperanza que hay en nosotros. Por lo tanto, como decía, le invito, si alguien puede ver la película El caso de Cristo, está en YouTube, me parece que la vi, El caso de Cristo, la historia de Lee Strobel, y finalmente le ha escrito hartos libros, El caso de Cristo, El caso de la resurrección, El caso de la fe, ha escrito múltiples libros. Insisto, y hay otros apologistas también que se utilizan hoy en día, apologistas modernos como C.S. Lewis, tenemos a Mark
no, ¿cómo es? John Lennox. John Lennox, otro apologista. En fin, hay hartos apologistas modernos donde presentan argumentos, razones científicas. Muchos de ellos vienen del mundo de la ciencia eh, y por lo tanto se han tenido que rendir frente a la evidencia. Entonces, el propósito de la apologética, para qué necesitamos la apologética? Primero, debemos reconocer que el propósito de la apologética cristiana, recuerden que hay apología de diverso tipo, no toda la apología o la apologética es cristiana. Eh, Hoy nos vamos a centrar en la apologética cristiana. Entonces, el propósito es intentar eliminar los obstáculos intelectuales que impiden a un no creyente aceptar el Evangelio de Cristo. Entonces, cuando conocemos algún no creyente, voy a repetir esto, el propósito de la apologética cristiana es intentar eliminar los obstáculos intelectuales que impiden a un no creyente aceptar el Evangelio de Cristo. Recuerden que nosotros no convencemos a nadie de pecado y tampoco nosotros no podemos eh, impartir el Espíritu Santo de Dios. Esa es una obra que Dios hace, no nosotros. Por lo tanto, nuestro camino o nuestra tarea consiste en intentar eliminar los obstáculos intelectuales. Es decir, cuando hay alguien que tiene una discusión, una pregunta, y puede ser una pregunta genuina. Yo uno de los mejores momentos que he tenido donde he tenido que dar razón de la esperanza que hay en mí fue en una ocasión en un asado donde yo era el festejado, porque yo estaba llegando a Puerto Montt de regreso y mis amigos hicieron un asado. eh, no, miento, no fue un asado, me invitaron a un pub, me invitaron a un pub y yo era el festejado. Entonces llegó un momento en que mis amigos me preguntaron, porque sabían que yo regresé como pastor, y me preguntaron, Benjamín, ¿qué hace un pastor? Porque claro, sabían que yo era pastor, pero no sabían qué hace un pastor. Entonces, para poder explicar qué hago yo como pastor, cuál es mi rol, mi función como pastor, tengo que hablarle de la fe cristiana. Tengo que enseñar qué es la iglesia. Entonces, todo eso para poder explicar qué hace un pastor, cuál es la labor de un pastor. Entonces, fue una pregunta genuina que me hicieron mis amigos y a partir de esa conversación o de esa pregunta que ellos me hicieron en su momento, eh, hoy cada vez que ellos necesitan alguna asistencia espiritual, recurren a mí, aunque no se han convertido a Cristo, muchos de ellos, pero cada vez que tienen alguna necesidad espiritual, acuden a mi persona porque entendieron qué es lo que hace un pastor. Eh, entonces, en este sentido hay que intentar eliminar los obstáculos. Cuando uno está conversando con alguien y dicen, no sé si han escuchado cosas como, ¿por qué podría creer en la Biblia si la Biblia la escribieron hombres? Si fue escrita por hombres. ¿Por qué tendría que creer en la Biblia? Entonces, ¿cómo derribamos ese argumento? Si la Biblia efectivamente fue escrita por hombres. La Biblia no nos vino del alto cielo, así como el libro del Mormón, que fue dictado por el arcángel Miguel, por ejemplo. No, la Biblia sí, efectivamente, fue escrita por hombres. Ahora, nosotros creemos que son hombres inspirados por Dios. Pero el punto es que tenemos que entrar a razonar, a argumentar por qué la Biblia tiene credibilidad, aún, aún cuando fue escrita por hombres. Entonces ahí tenemos que saber preparar argumentos para derribar aquel argumento de que yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres. Y sin embargo creemos en la historia. Creemos que existió, no sé, Platón, Aristóteles, Sócrates. De hecho, Sócrates no escribió nada. Y sin embargo es un personaje dentro de la historia. Y la historia de la filosofía se divide entre los presocráticos y los posocráticos. Entonces él marcó la historia de la filosofía y él resulta que no escribió nada. ¿Y cómo podemos saber de la existencia de Sócrates o de los grandes de la antigüedad?
grandes personajes de la antigüedad cuando no los tenemos, como para escuchar su testimonio. Entonces, por eso es que tenemos que de alguna forma dar argumentos intelectuales del por qué la Biblia sí tiene credibilidad y por qué creemos nosotros en el relato bíblico, aun cuando fue escrito por hombres. Por ejemplo, se me ocurre una de las preguntas y preguntas genuinas que puede tener la gente de por qué creer en la Biblia. Imaginemos, pensando en un no creyente que realmente eh, está buscando una verdad. ¿Cómo le respondemos? Bueno, no voy a dedicarme a la tarea de responder eso eso es materia de, tal vez hasta podríamos preparar un curso de apologética, pero eh, básicamente quiero que podamos reflexionar sobre esto, que el propósito de la apologética cristiana es derribar esos argumentos, esos obstáculos intelectuales que impiden que un no creyente pueda conocer y aceptar el Evangelio. Entonces tenemos que dar razones fundamentadas, que podamos dar sustento de lo que nosotros decimos. Entonces no bastan esas respuestas sencillas o espiritualistas. Eh, o no sé, ¿por qué creemos en Dios? Si nadie lo... o qué evidencia científica podemos dar de la existencia de Dios. ¿Cómo podemos argumentar eso? Debemos saber preparar nuestro razonamiento. Cual busca proveer de una base racional para creer en el Evangelio y para responder a las objeciones que se levantan en su contra. Eso es apologética, lo que hicieron los apóstoles. Porque le preguntaban, ¿por qué creen en uno que resucitó? Y entonces ellos daban sus razones. ¿Y por qué no creer si ustedes mismos lo mataron? Y los apóstoles, los primeros apóstoles, Pedro, por ejemplo, decía, a ese Cristo que ustedes mataron, ¿se acuerdan que hace unos días atrás ustedes mataron a Jesús de Nazaret? ¿Se acuerdan que ustedes mismos lo mataron y ustedes mismos lo crucificaron? Ustedes mismos lo mandaron a sepultar y pusieron guardias en el lugar de la sepultura. Bueno, a ese Cristo nosotros le vimos resucitado. A ese Cristo que ustedes mataron. Entonces, por eso que para ellos era fácil argumentar porque eran contemporáneos a los que vivieron la resurrección de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo. Y por lo tanto ellos comenzaron a defender su fe de esa manera. Y por eso es que le dijeron a Pedro, por ejemplo, a Pedro y Juan, lo mandaron a callar, le damos la orden, decía el Sanedrín, no vuelvan a hablar más en nombre de Cristo. Y Pedro decía, pero ¿por qué nos mandan a callar? Eh, juzguen ustedes qué es lo que conviene, si obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Y ellos siguieron hablando de Cristo, del Cristo resucitado, el Cristo que muchos de la audiencia que estaba allí le vieron morir, lo vieron crucificado. A ese Cristo los apóstoles lo presentan resucitado y lo vieron. El propio apóstol Pablo en 1 Corintios 15, él dice que él se le apareció a Cefas, a Pedro, se le apareció a los 12 y luego se le apareció a más de 500 a la vez. Entonces, lo que está demostrando el apóstol Pablo es que no fue una alucinación que pudo haber tenido alguien, que podría estar dentro de las posibilidades. ¿Y qué tal si la resurrección fue simplemente una alucinación? Puede ser una posibilidad. Entonces, puede que uno haya podido alucinar, dos, tres, pero 500, como dice el apóstol Pablo, o sea, nosotros vimos que son más de 500 lo que les vieron resucitado, 500 al mismo tiempo. Él se le apareció a 500 personas a la vez. Y el apóstol dice en 1 Corintios 15, muchos de los cuales viven aún. O sea, si no me creen, pregúntenle, porque ellos todavía están vivos. Pregúntenle lo que ellos vieron. Entonces ellos comenzaron a hacer apologética, porque le preguntaban, ¿por qué creen en un Cristo resucitado? Porque lo vimos resucitado, porque estuvimos allí, se nos apareció resucitado.
Nosotros le vimos, pudimos palpar sus heridas, las heridas tiene las marcas de la cruz. Y le vimos y le tocamos sus heridas, desayunamos con él, comimos con él, después de resucitado. Entonces, la tumba vacía de por sí no era un argumento. Hay muchas tumbas que están vacías porque es fácil reconocer. Si hay tumbas vacías, es fácil saber, bueno, cambiaron a la persona que falleció, el cuerpo que está allí, lo cambiaron de lugar o lo sacaron de allí. Entonces, ¿por qué no creemos en la resurrección de alguna persona solo porque vemos una tumba vacía? Es porque nunca se ha aparecido a nadie resucitado. En cambio, Cristo sí, no solo hay una tumba vacía, sino que se movió la piedra de manera milagrosa y hay soldados que pudieron atestiguar aquello y además Jesucristo se apareció resucitado a muchos. Por lo tanto, los apóstoles tenían suficiente evidencia como para creer en este Cristo resucitado. Entonces ellos proveyeron esta base racional para creer en el Evangelio. Hoy en día nosotros tenemos, eh, como decíamos, ¿de dónde recogemos? ¿Dónde está escrito eso? Está escrito en los relatos del Evangelio. Muchos dicen, que eso no puede ser un argumento válido porque lo escribió gente religiosa. Sí, pero el punto es que estos cuatro, o los cuatro evangelios que tenemos, no se pusieron de acuerdo. Entonces, sin ponerse de acuerdo, cuentan el mismo relato. Entonces, en un tribunal, si van cuatro testigos y testifican lo mismo, lo más probable es que el juez va a desestimar esa declaración, ese testimonio, porque es fácil suponer que se pusieron de acuerdo, si entregan los mismos detalles. Entonces es fácil reconocer, estos se pusieron de acuerdo. Sin embargo, los apóstoles nunca se pusieron de acuerdo y sin embargo contaron el mismo relato. Entonces eso es un testimonio válido. Es un testimonio válido porque eso está... nosotros tenemos el relato del Evangelio, digamos, como que da testimonio de la resurrección de Cristo, que es el elemento clave y fundacional de la iglesia. La iglesia se centra en el testimonio de un Cristo resucitado. Por lo tanto, y si no hay resurrección, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Entonces, si alguien quiere derribar nuestra fe, tendría que demostrar que la resurrección no ocurrió y derriba cualquier argumento de nuestra fe. Pero tenemos razones suficientes para poder dar fe de que la resurrección sí efectivamente ocurrió. Hay una película, hay películas muy buenas que son apologistas también. Una es, por ejemplo, la película Dios no está muerto, donde un joven universitario tiene que demostrar precisamente de que, y con razones, con argumentos de que Dios no está muerto, según la frase que acuñó Nietzsche, que decía, Dios ha muerto, ha nacido el hombre. Es decir, no necesitamos a Dios. El hombre es su propio Dios, de alguna forma. Entonces, por eso decía, Dios está muerto, era el argumento de este filósofo, profesor universitario, y el joven tenía que demostrar con argumentos de que Dios no está muerto. Pero la película que me llama mucho la atención es la segunda parte, la Dios no está muerto 2, donde hay una profesora donde está hablando de la no violencia en un colegio llamado Martin Luther King. Eh, por cierto, Martin Luther King es un pastor bautista, por lo tanto es alguien, un creyente, alguien que cree firmemente en Cristo. Murió siendo pastor bautista. Entonces, tanto Martin Luther King como Mahatma Gandhi hicieron una protesta, una revolución no violenta. Entonces, una alumna, cuando empezaron a hablar de la no violencia, sustentándose en Martin Luther King y en Mahatma Gandhi, una alumna pregunta, dice, ¿eso es lo mismo que predicó Jesucristo? La no violencia, amar al prójimo.
amar aún a los enemigos, hacer el bien, o tratar a los demás como quiera que nos traten como quiera que nos traten a nosotros, la regla de oro de Jesucristo. Entonces la profesora dio una respuesta, incluso citando versículos bíblicos, de que sí, efectivamente es lo mismo que proponía Jesucristo. Entonces, el debate se centró en esto, porque era un colegio laico donde no permitían afirmaciones cristianas. Entonces, la película se centra en demostrar la historicidad de Jesús. Si realmente Jesucristo fue un personaje histórico o no. Porque su Claro. asignatura, esta profesora era una profesora de historia, donde precisamente, al ser una profesora de historia, puede citar a cualquier personaje de la historia. Entonces, ella estaba citando a Jesucristo como un personaje histórico. Entonces, todo el debate se centra y la película se centra en demostrar la historicidad de Jesús. Y precisamente en la película aparece este mismo autor que citaba, Lee Strobel. Aparece como un personaje más, actuando como sí mismo, como Lee Strobel en la película. Y él parte diciendo, lo citaron a un tribunal el año 2017, parece que fue esta película, o 2007, ya no recuerdo. Pero lo citaron un 7 de julio del 2017, supongamos que es esa fecha. Entonces, Lee Strobel parte diciendo, del momento que este tribunal me ha citado el 7 de julio del año 2017, este tribunal ya reconoce la existencia histórica de Jesús. ¿Cómo es eso? Porque estamos en el año 2017 después de Cristo. Entonces este Cristo que marcó la historia entre un antes y después no puede ser un personaje ficticio. Entonces ya el tribunal ha reconocido la existencia al citarme en el año 2017 después de Cristo. Entonces, todo el debate se centra en demostrar la historicidad de Jesús. Entonces, le invito a que puedan, si no han visto esta película, la vean, y los que ya la han visto, pero ahora la vean con estos ojos, con los ojos de la apologética cristiana. Entonces, por eso es que los apóstoles nos brindaron una base racional para poder creer en el Evangelio. Entonces ellos siempre tenían que dar razones del por qué la fe cristiana es una fe válida. Y, y la apologética cristiana nos debe ayudar, a través de la apologética cristiana debemos ayudar a los no creyentes a sobreponer sus dudas intelectuales para escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces debemos tratar de derribar todo obstáculo intelectual, todas esas dudas intelectuales, tratar de derribarlas aquellas para que pueda escuchar el mensaje del Evangelio con menos prejuicios. Porque repito, hay gente que parte desde sus prejuicios, como diciendo de que cómo sé que Jesús es un personaje histórico, cómo puedo creer en la Biblia si la Biblia fue escrita por hombres. Entonces esos son prejuicios que la gente tiene. Entonces tenemos que tratar de eliminar esos prejuicios, derribar esas dudas intelectuales, de manera que los no creyentes puedan escuchar el mensaje del Evangelio, sin esos prejuicios. Entonces derribamos esos prejuicios y la apologética debe hacer eso. Y también sirve para que los creyentes puedan responder a sus propias inquietudes que impiden su propio crecimiento espiritual. Entonces la apologética es tanto para el no creyente como para el creyente. Hay creyentes que aun cuando han creído en Cristo, siguen teniendo dudas que le impiden crecer en la fe. Eso también es apologética, aunque me voy a centrar en el primer término, en los no creyentes, para efecto de esta asignatura de la evangelización. Entonces, entendemos que la apologética no es una opción, sino que es un deber.
Y bueno, si bien el defender el Evangelio en forma racional es una acción bíblica, es bíblico esto, el defender el Evangelio dando argumentos racionales. De hecho, la palabra apología aparece 17 veces en el Nuevo Testamento. Claro, posiblemente traducido como defensa. De hecho, porque no se acuerdan, la defensa de Esteban, que no es otra cosa que una predicación del Evangelio, y todas las veces que el apóstol Pablo tuvo que defenderse, cuando estaba en el tribunal, al apóstol Pablo le preguntaban, cuando estaba preso, cuando llegó a Jerusalén, lo tomaron preso, y estuvo algunos años preso, y llegaban los magistrados, los gobernantes, le decían, Pablo, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? Entonces, para poder explicar por qué estaba preso, tiene que explicar la obra de Cristo. Tiene que saber explicar de que él cree en un Cristo que está resucitado, a un Cristo que la propia ley judía lo mandó a crucificar, él lo vio resucitado. Entonces el apóstol Pablo parte de esta premisa, de que él está preso por predicar a un Cristo resucitado. Entonces cuando uno escucha, es cosa leer el libro de Hechos, cuando uno lee el argumento de Pablo, ese es un argumento que está en un tribunal. Los magistrados le preguntaban, Pablo, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás preso? Y si uno lee su defensa, es una predicación del Evangelio. Él tiene que hablar del Evangelio para poder explicar por qué estaba preso. Y conociendo, estudiando, he tratado de estudiar bastante del apóstol Pablo. Uno nunca lo termina de saber todo, pero lo que he visto y he conocido del apóstol Pablo, me da la impresión de que el apóstol Pablo, cuando él lo quisieron liberar de la prisión, él dijo, no, yo apelo al César, apelo al emperador, quiero llegar directamente al emperador. Me da la impresión que el apóstol Pablo lo que quiere es predicarle el evangelio al mismísimo emperador. Porque estos gobernantes, estos reyes y gobernantes magistrados que enjuiciaron a Pablo, posiblemente gente que nunca va a escuchar el mensaje del evangelio en un culto. Esa gente no va a ir jamás a un culto, jamás va a tener contacto con la fe cristiana. Y la única forma de poder predicar el evangelio era en un tribunal. Entonces, por eso creo, esto es mío, la Biblia no dice esto, pero creo, conociendo el pensamiento del apóstol Pablo, cuando él quiere defender su caso ante el César, cuando él lo iban a liberar, lo iban a dejar libre, como ya eres libre para predicar el evangelio. Y el apóstol dice, no, aunque me liberen, yo quiero apelar al César, quiero ir directamente al emperador. Entonces, por eso hay muchas defensas o apologías en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Hechos. Y por eso decíamos que es un mandato bíblico y también un deber cristiano. Y les voy a leer en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice, al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténgase siempre listos para defenderse, con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Lo voy a leer una vez más. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténgase siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Entonces, cuando alguien nos pregunta, dice, manténganse listos para defenderse ante cualquiera que les pregunte, que les explique. Entonces hay gente que está en nuestro alrededor, en nuestro entorno, y nos pregunta, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué eres cristiano? Eh, ¿Qué sé yo? ¿Por qué no puedes participar conmigo de algunas cosas? Como por ejemplo, yo trabajé en un servicentro, donde en el servicentro todos robaban.
y tenían forma y metodologías para robar en las cuales todos participaban. Yo era bombero en el servicentro. Y llegó un momento en que, claro, hicieron una maniobra donde tenían que repartirse una cantidad de dinero entre todos los bomberos y yo les dije, lo siento, yo no participo. Entonces no supieron entender por qué yo no participaba. Traté de explicarle de que yo soy cristiano y como cristiano no puedo participar de aquello. Y finalmente me tomaron por, disculpando la expresión, por sapo, como que yo era el sapo de los jefes, porque yo no robaba juntamente con ellos. Entonces comenzaron a cuidarse de mí porque creían de que yo era el sapo. Entonces ellos no pudieron entender por qué yo no robo juntamente con ellos, si todos lo hacían de la misma manera. Entonces, cuando nos encontramos con estas situaciones, a veces tenemos que estar preparados para dar defensa, para defender el por qué nosotros creemos. Cuando la gente nos pregunta, ¿por qué tú te ríes todo el día? ¿Por qué nunca andas? No es que uno nunca se enoje, pero ¿por qué sonríes ante todo? ¿Por qué cantan en un velorio? ¿Por qué la iglesia canta en un velorio? ¿Por qué tenemos que darle un diezmo a un pastor? ¿Por qué tienen que ofrendar en la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia todos los domingos? Entonces la gente que a veces no entiende por qué, puede ser una instancia propicia para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y por eso que este tiene que hacerse con mansedumbre y reverencia. Primero, nunca tratando de poner el pie encima a otro. Yo tuve un alumno el año pasado, donde yo era profesor jefe de un curso, estoy haciendo clase en enseñanza en educación de adultos, y en un cuarto medio formamos una directiva y había un alumno de que yo pensé que él era cristiano por su forma de ser, siempre me citaba algún pasaje de la Biblia, y la verdad que era un tipo súper correcto. Y lo eligieron como presidente del curso. Y finalmente le dije, bueno, diga unas palabras al curso, una vez que lo elegimos como presidente del curso. Le dije, dígale unas palabras al curso. Y él sale con un tema, miren cómo lo dijo y cómo suena. Puede que me equivoque con algunas palabras, pero sonó más o menos así. Bueno, chiquillo, dijo, eh, yo este año me he propuesto, o sea, una de las cosas que quiero lograr este año es que ustedes dejen de fumar. Yo antes fumaba así como ustedes, cuando no tenía respeto de nada, decía, cuando yo no tenía respeto de nada, cuando llevaba una vieja vida, una vida de pecado, yo fumaba así como ustedes, y me propongo que antes que termine el año, ustedes dejen de fumar. Y estamos en un curso donde la gran mayoría, por cierto, no son creyentes y fuman, pero el hecho de que a mí me molestó de que él los trató como que ustedes como que no tienen respeto de nada, eh, como ustedes que no creen como yo y que no tienen respeto. Entonces me pareció que los trató muy mal a los alumnos. Entonces considero de que no es una buena forma de poder predicar el evangelio. Nunca tampoco poniéndole el pie encima a nadie, sintiéndonos superiores a nadie. Entonces por eso que la apologética tiene que hacerse con mansedumbre y con reverencia, con respeto, porque hay gente que realmente hace preguntas genuinas. Una alumna también me pregunta, profesor, ¿yo me puedo bautizar? Quiero bautizarme. Entonces, bueno, y ahí tuve que hacerle una serie de preguntas. Primero, ¿eres creyente? ¿Has creído en Cristo? Eh, no sé, por último, ¿has sido parte de una iglesia alguna vez? Y claro, la alumna me salió con que había sido hasta satanista. Entonces, yo dije, bueno, en este caso sí, pues primero tienes que saber y entender qué es el bautismo, tiene que haber arrepentimiento, tuve que explicarle del arrepentimiento, tuve que explicarle del pecado, pero insisto, solo puede discernir el pecado una persona que tiene el Espíritu, que ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios
no discierne el pecado. Por lo tanto, me fue difícil el enseñarle a esta alumna que no tiene idea, no tiene ningún conocimiento de la fe, explicarle qué es el bautismo y que el bautismo implica arrepentimiento. Entonces, si no discierne el pecado, qué difícil es predicar el arrepentimiento. Eh, entonces, claro, esta alumna quería bautizarse porque ella vio ceremonia de bautismo aquí en el lago Yanquihue y por eso quería bautizarse, porque vio que era lindo, vio que era bonito. Perdón, que estaba entrando una llamada. Entonces vio que era bonito, pero en realidad no tiene idea de la fe cristiana, no tiene idea de qué implica el arrepentimiento, qué es el arrepentimiento, qué es la conversión y qué es el bautismo, que es la base. Hablar de arrepentimiento es la base para poder hablar de bautismo. Entonces, por eso es que esa defensa o dar razones de la esperanza que hay en nosotros tiene que hacerse siempre con mansedumbre y con reverencia. También les quiero citar Filipenses 1:7, que dice así. Yo tengo una versión Reina Valera contemporánea, por eso hay algunas palabras que cambian respecto de Reina Valera. Dice, es justo que yo sienta esto por todos ustedes, por los filipenses, porque los llevo en el corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia. En otras palabras, ustedes están conmigo aún en los momentos cuando yo defiendo el Evangelio. El apóstol Pablo estaba siempre, y de hecho, el ejemplo que voy a dar el ejemplo del apóstol Pablo precisamente respecto de cómo él defendía el Evangelio. Y le dice a los filipenses, ustedes han aprendido esto, ya han aprendido de mí esto, a defender el Evangelio. Y por eso yo estoy, digamos, ustedes están conmigo. Cada vez que estoy defendiendo el Evangelio, los tengo en mi mente y en mi corazón. Entonces, les quiero citar precisamente cómo hacía apologética el apóstol Pablo. Y tenemos el pasaje de Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo se encuentra en el Areópago, en el centro, en la cuna de la filosofía griega, estando en Atenas, frente a los altares. Tenían altares para todas las divinidades, y si no le conocían el nombre, le levantaban un altar igual y le llamaban el Dios no conocido. Ya le explico enseguida quién era ese Dios no conocido. Les quiero llevar a Hechos 17, versículos 22 al 31. Recuerden que el apóstol Pablo está en la cuna de la filosofía griega. Está en la mismísima Atenas, la tierra de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, los grandes filósofos atenienses. La cuna del sofismo de la filosofía. Entonces dice, Pablo se puso entonces en medio del Areópago y les dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. Entonces, en primer lugar, el apóstol Pablo les habla a los creyentes en su propio terreno. Él no derriba sus altares, sino que él les reconoce sus altares. Dice, yo he observado que ustedes son muy religiosos. Y entonces, por lo tanto, él comienza en sus propios términos. Y ustedes levantaron un altar al Dios no conocido. Y por eso les dice, ustedes a ese que adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. Entonces les quiero remitir a una historia que ellos conocen. Los atenienses conocen, que no está aquí en la Biblia, pero los atenienses conocen esta historia. Hubo un tiempo donde hubo una peste tan grande en Atenas, en que ellos invocaron a todos los dioses habido y por haber, y ninguno le dio respuesta
ante esta peste que estaba asolando Atenas. Estaba muriendo gente, el ganado, todo estaba muriendo en Atenas. Y no encontraron ninguna respuesta. Y había precisamente un sabio, Epiménides, que venía de Creta, que él llegó a Atenas y resulta que él había escuchado de un dios al que no le conoce el nombre, pero él lo reconocía como un dios superior a todas las divinidades de Grecia. Y le pregunta, ¿cómo se llama? Es un dios no conocido. Nadie le conoce su nombre. Ni el propio Epiménides, este sabio, le conocía su nombre. Entonces él les dijo, hagamos una cosa. Al amanecer, o sea, primero, encierran a las ovejas sin proveerles alimento. O sea, en ayunas, encierran a sus ovejas en los corrales y al otro día, cuando las saquen al campo, si la oveja se dedica a pastar, déjenla. Pero donde haya una oveja que se recueste sobre la hierba, sin pastar, levanten allí un altar. Y le preguntaron, ¿y a qué Dios le vamos a levantar un altar? Le dijeron, levanten un altar al Dios no conocido. Y efectivamente, cuando hicieron esto, se terminó la peste en Atenas. Y por lo tanto quedaron esos altares, quedaron muchos altares. En los tiempos de Pablo, estoy hablando, esto fue como 300 años antes de Pablo, antes de que Pablo estuviera allí, seguramente quedaban muy pocos o tal vez un solo altar. Y tenía esa inscripción, decía el Dios no conocido. Es la única referencia que hay de ese Dios, el Dios no conocido. Entonces el apóstol Pablo está remitiéndose a una historia que los atenienses conocen. Le está hablando en sus propios términos, en su propio terreno. Entonces el apóstol Pablo sigue diciendo, el Dios, por eso dice, y ese Dios que ustedes adoran sin conocer, yo se los presento. Y aquí presenta la posición cristiana. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. Él no vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada. Por lo tanto, es un Dios distinto a todo lo que ustedes conocen. Pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano, este es Adán, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. Para nosotros es fácil conocer la referencia del Dios, llamémosle el Dios cristiano, el Dios que conocemos nosotros. Pero recuerden que Él está en Atenas, donde ellos creen en muchos dioses. Y a este Dios le adoran y ni siquiera le conocen. A fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces el apóstol Pablo está citando lo que ellos ya conocen, pero le está dando el sentido cristiano, la perspectiva cristiana eh, respecto de quién es este Dios. Al Dios que ellos adoran, le levanta un altar al Dios no conocido, le está diciendo, Él no necesita ni siquiera que le adoren, Él no necesita ni que le sirvan, Él no necesita ni siquiera sacrificio, holocausto, Él no necesita nada de esto, porque él lo llena todo, Él es el creador de todo, no le hace falta nada. Eh, por lo tanto, es distinto a todos los dioses, a todas las divinidades que ellos conocen. Entonces aquí donde el apóstol Pablo comienza a sustentar su argumento en una forma adecuada culturalmente. Vamos a ver en ese versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Es decir, está citando a sus propios filósofos, está citando a sus propios poetas. Entonces,
a lo que voy es que esto podría ocurrir hoy en día. Ya no tenemos Areópago, no tenemos lugar donde hayan distintos altares, pero estamos en plena Navidad. Y ayer en Puerto Montt, por ejemplo, estaba repleto el centro, estaba repleto porque circulaba el camión, la caravana de la Coca-Cola con su símbolo navideño, que es el viejo pascuero, que es el símbolo de la Navidad hoy en día. Entonces imagínense el apóstol Pablo estar en un mall, aunque yo le llamo el templo del consumo. Entonces estar allí en el templo del consumo, estar en un mall y todos preocupados de los regalos navideños, comprando, tomándose fotos con el viejo pascuero. Ayer fue todo un boom esto del carro de la Coca-Cola con el viejo pascuero. Entonces imaginemos al apóstol Pablo allí, en plena Navidad, viendo al viejo pascuero, viendo los renos, viendo la caravana de Coca-Cola, diciendo, miren, he observado que ustedes tienen un espíritu muy navideño, ¿ah? Veo que tiene un espíritu muy navideño. Él no derriba su Navidad, o perdón, no derriba sus altares. Entonces, por eso, hermano, no derribemos la Navidad y aprovechemos la Navidad para predicar el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo no derribó altares. Entonces, yo le invito a tener esta perspectiva. No derribemos la Navidad, ni tampoco derribemos el arbolito de Pascua, que no tiene nada que ver con la Navidad bíblica. El viejo pascuero no tiene nada que ver con la Navidad bíblica. Pero yo les invito precisamente a que en este espíritu navideño podamos reflexionar en ese pesebre, que seguramente está olvidado en algún rincón del mall. En el mall tiene que haber algún pesebre por allí en alguna parte. Entonces, la oportunidad de citar su propio espíritu navideño para poder presentar precisamente a Cristo. Aquí nos pasó que acá en Puerto Montt, los pastores y el Consejo de Pastores se define como no ecuménico. Al contrario, no voy a argumentar mucho al respecto, solo quiero demostrar. Yo sí me considero ecuménico. Yo no tengo ningún problema en dialogar y en conversar, incluso trabajar sobre algunas temáticas con los católicos. Yo no tengo ningún problema en ello. Solo que no me van a ver adorando junto con un católico, pero sí dialogando, conversando, hasta trabajando juntos, pero nunca adorando con un católico. Pero el hecho de que aquí el alcalde todos los años inauguraba la Navidad con una ceremonia donde quería bendecir su pesebre, un pesebre de madera que tiene el municipio, y el arbolito de Navidad que se ponía en la plaza. Y por lo tanto buscaban un cura, un sacerdote, un cura católico, y un pastor evangélico. Ningún pastor quería ir. Así que yo le dije, ni un problema, yo voy. Entonces con el arzobispo, que ya nos conocemos, cuando fui, yo siempre cuando voy a estas ceremonias, procuro nunca aparecer como ayudante del cura. Yo participo con él, pero nunca como ayudante. Al contrario, yo tomo mi lugar y le dije al arzobispo, y yo le pregunto, ¿qué parte quieres tener tú? Le dije, ¿te parece que que tú pones la bendición? Poner la bendición es hacer el rito de tirar agua bendita y hacer su rito, pero yo se lo dije en un término más bonito, más coloquial. Le dije, ¿qué te parece si tú pones la bendición y yo hago una oración o entrego una reflexión bíblica? Ya, ningún problema, me dijo el arzobispo. Y así todos los años, ya después era costumbre, todos los años hacíamos lo mismo. Siempre era yo el pastor que inauguraba el arbolito de Navidad, que iba a bendecir el arbolito. Entonces, ante la opinión pública suena así, como que ver un pastor bendiciendo el arbolito de Navidad, no tiene nada de bíblico eso. Pero el que estuvo allí en la ceremonia sabe de que yo en Navidad, cuando entrego una reflexión bíblica, ¿sobre qué reflexión? El verdadero significado de la Navidad, que la Navidad es Cristo,
el gran regalo que Dios hace es la encarnación de Dios mismo. Dios mismo hecho carne. Entonces la Navidad es Cristo. Entonces cuando me ha entregado una reflexión, he hablado del verdadero sentido de la Navidad, que es Cristo. Y bendecimos ese pesebre olvidado, que también el pesebre no tiene nada que ver con el pesebre bíblico. En el pesebre bíblico no habían vacas, no habían burros, no llegaron los Reyes Magos al pesebre. Ya, pero no importa, no voy a derribar su Navidad. Igual, pensemos en ese pesebre, que la Navidad es Cristo. El gran regalo ya lo hizo Dios, enviando a su Hijo Jesucristo a nacer y encarnarse, a hacerse hombre y nacer en un humilde pesebre. Entonces, finalmente, el que me ha escuchado allí se ha dado cuenta de que jamás he hecho referencia ni al arbolito de Navidad, no he hecho ninguna referencia ni siquiera a los regalos de Navidad, ni siquiera al viejo pascuero, sino que mi Navidad o mi reflexión de Navidad tiene que ver con Cristo. Y ha sido mi oportunidad de predicar un mensaje de salvación, un mensaje cristiano, presentar a Cristo al lado del arbolito de Navidad. Entonces, a lo que voy, que el apóstol Pablo, y lo hago porque el apóstol Pablo veo que hizo lo mismo en Atenas. Él tomó sus altares y le dice, yo observo que ustedes son muy religiosos. Incluso ahí tienen como olvidado un altar al Dios no conocido. A ese que ustedes adoran sin conocer, yo se los presento. Y terminó precisamente hablándoles de Cristo. Y fíjense lo que dice, versículo 29. Puesto que somos linaje de Dios, según lo dicen sus propios poetas, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro, o la plata, o a la piedra, o las esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan. Entonces los está tratando de ignorantes, pero ellos están en la escuela de la sabiduría, están en Atenas. Es como estar en Harvard hoy en día, en Princeton, en Oxford, y decirle, no importa, Dios ha pasado por alto su ignorancia. A ustedes, los estudiantes o los profesores de Oxford, de Princeton, de Harvard. Entonces, Dios ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia y ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Entonces él está tomando sus propios poetas y él está concluyendo su argumento y está demandando una respuesta. Entonces él dice, ahora él quiere, a través de Jesucristo, aunque no lo menciona, pero a través de aquel que él designó, aquel que él nombró y dio muestra resucitándole de los muertos, digamos de que ahora él manda de que todos los hombres se arrepientan. Entonces, con eso termina el argumento del apóstol Pablo. Claro, entonces el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hizo? Esto es apologética, es presentar el mensaje del Evangelio. Lo que está haciendo es una predicación evangelística en la mejor universidad del mundo conocido en aquella época. Diríamos en el patio de las mejores universidades. Y él está presentando el mensaje del Evangelio. Entonces, y así como hay muchos, muchos otros ejemplos de cómo Pablo argumentaba de manera lógica y racional. Si seguimos estudiando el libro de Hechos, es cosa de observar las defensas de Pablo en el tribunal. Era simplemente una predicación del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo argumentaba de manera lógica y racional no solo para evangelizar a los incrédulos, sino también para enseñar a los mismos creyentes. Entonces el apóstol Pablo siempre estaba recurriendo a la apologética. Ahora, lo importante es el evangelio, el mensaje del evangelio, más que la apologética. Por eso yo estoy tomando esta rama, pero para hablar del evangelio, las implicancias que tienen para la predicación del evangelio. Entonces, la apologética no es un fin,
en sí misma. Es decir, lo que queremos no es tener el mejor argumento o derribar los argumentos de los otros. Lo que queremos hacer con la apologética es predicar el mensaje del Evangelio. Por eso la apologética es un medio, no es el fin en sí misma. Entonces la apologética es para poder predicar el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, si la verdad del mensaje es lo importante, el razonamiento lógico es una parte crucial en la evangelización, porque va a colocar el énfasis donde debe estar, en la verdad del mensaje. Eso queremos hacer con la apologética, el poder presentar un razonamiento, un argumento racional, pero llegar al corazón del mensaje del evangelio, un evangelio que tenga sustento, un evangelio claro, un evangelio que sea consistente. Y para eso necesitamos presentar argumentos lógicos, racionales. Recuerden que ese es el corazón y esa es la urgencia de la apologética, porque necesitamos derribar esos argumentos. Los argumentos que impiden de que un no creyente pueda escuchar y pueda entender y comprender el mensaje del Evangelio. Entonces la apologética será útil para quitar los obstáculos que surjan en alguna conversación sobre el Evangelio y nos ayuda a traer de nuevo a la persona a ser confrontada con su necesidad de arrepentimiento. El don del arrepentimiento es algo que lo da el Señor, no nosotros. No nos olvidemos de eso. Pero, como les digo, es necesario y es importante y relevante el que consideremos la apologética dentro de, como parte importante de la evangelización. Requerimos urgentemente de que nuestros evangelistas eh, sepan defender su fe, sepan dar razón, sepan explicar la esperanza que hay en nosotros. Bien, hasta ahí llego por hoy. Quiero, ya he hablado bastante. Quiero ofrecer los micrófonos estos minutos que nos quedan. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que surja al respecto. Hermano Freddy. ¿No se le escucha, hermano Freddy? No escucho. Sigo sin escuchar. Veo que mueve los labios, pero no le escucho. No, sigo sin escucharle, hermano Freddy. ¿Me escucha a mí, pastor? Sí, hermano Albor, sí, a usted le escucho bien. Ah, bueno, mientras el hermano Freddy arregla su micrófono. Em, a ver, yo lo que puedo decir es que em, apologética es sinónimo de conocimiento, Mm, diría yo de esa manera. Eh, no podemos aplicar la apologética a la palabra y a la evangelización si no tenemos el conocimiento propio de la palabra. Eh, es necesario, es necesario que entonces eh, la persona o el Hijo de Dios que predica la palabra esté preparado para ello. No es simplemente lanzar semillas al azar o al viento a ver qué sucede. Debemos prepararnos para ese fin. ¿Sí me están oyendo a mí? No sé. sí, sí. Entonces, bueno, yo lo que quiero decir es eso, ¿no? Que para presentar el Evangelio debemos tener conocimiento del Evangelio. Y así podemos defender el Evangelio o presentar el Evangelio de la mejor manera, teniendo el dominio y el conocimiento de ello, porque no podemos compartir o predicar algo que nosotros no conocemos a cabalidad o que desconocemos muchas cosas, ¿no?
Es mi comentario. Sí, esto parte por conocer a Cristo. Eh, entonces, una persona que no conoce a Cristo, bueno, primero, no podemos entregar o no puedo dar algo que yo no tengo, en primer lugar. Entonces, por eso es que la tarea de la evangelización no puede ser tarea de un neófito, es decir, alguien que está recién conociendo la fe, no puede ser tarea de un neófito, porque puede que el mensaje puede ser oscurecido por la falta de conocimiento. Entonces, cuando ya conocemos a Cristo, nosotros ya, digamos, conociendo a Cristo, conociendo su palabra, estamos en un buen escenario como para poder predicar de Él, para poder hablar de Él. Primeramente debemos conocer a Cristo, debemos conocer su palabra y sobre todo en este tiempo que tenemos tantas herramientas, tanta información, estamos en la era de las comunicaciones, tenemos redes sociales, tenemos mucha información. ¿Y cómo saber? Justo el presidente hoy día mi hija me hacía unas preguntas, eh, me hizo una pregunta, algo como, eh, me preguntaba, papá, me dijo, ¿sabe qué escuché? Andan circulando unos videos que dicen que los alienígenas vienen del mar. Entonces, y yo le explicaba a mi hija, primero, ¿dónde viste esa información? Porque se la viste en TikTok, en YouTube. Cuidado, no tomes cualquier video que tú ves en YouTube, en TikTok o cualquier información que sale en Internet. No creas todo lo que dice Internet. Tienes que saber filtrar, tienes que saber buscar, saber dónde encontrar, dónde buscar información. Hay páginas confiables. Entonces, si hablamos de ciencia, pucha, te puedo recomendar algunas páginas científicas que puedan hablar al respecto. Pero cuando hablamos de ciencia, y decíamos que precisamente ciencia es conocimiento, y por lo tanto, para hacer una afirmación científica, porque entramos a hablar con mi hija de evolución, y le hablaba de la evolución, le decía, cuidado, la evolución todavía son teorías, no hay nada demostrado respecto del pensamiento evolutivo. Entonces, la evolución son teorías, por lo tanto, no es ciencia. Para que algo sea ciencia, debemos tener pleno conocimiento, plena evidencia del conocimiento que estamos sosteniendo. Entonces, para que sea ciencia, tiene que pasar por un método científico, por la observación, por la experimentación. O sea, tiene que pasar por un método científico para poder hablar de ciencia. Por eso es que la evolución sigue siendo teoría, siguen siendo teorías evolutivas, porque tiene que ver con una estructura de pensamiento. Entonces, en el fondo, yo le decía, tienes que aprender, hoy día estamos en la era de las comunicaciones, pero tienes que saber dónde buscar información y no puedes creer cualquier cosa que se diga en TikTok o que se diga en YouTube. O sea, no puedes creer cualquier cosa. Entonces, lo mismo, hoy en día la gente está llena de información. En las redes sociales, en las plataformas virtuales, hay información de lo que le pidan, de lo que pidan. Y por lo tanto, nosotros tenemos que saber dar respuesta a la gente que tiene información. El punto es que, y es ahí donde tenemos que conocer, primero, para poder defender la fe, tenemos primeramente que conocer a Cristo, conocer bien a Cristo, no tener un conocimiento superficial, debemos conocer bien a Cristo, debemos conocer su palabra, y esto demanda que los evangelistas seamos plenos conocedores de la palabra, que entre comillas, voy a poner esta palabra, que nos profesionalicemos un poquito más, estudiemos y profundicemos mucho más en la palabra, pero también necesitamos conocer de cultura general. También necesitamos conocer de la historia, necesitamos conocer, en fin, tener un poco más de conocimiento científico. Hoy en día en nuestras iglesias, nuestros jóvenes están teniendo acceso a la universidad. Es común que tengamos gente de nuestras congregaciones que no solamente son universitarios, muchos son profesores universitarios, muchos son científicos en distintas áreas y por lo tanto las preguntas que ellos se hacen son otras.
pero también podemos tomar a ellos mismos para que nos orienten a nosotros, para que nosotros podamos conocer un poquito más de ciencia, un poquito más de historia, y necesitamos tener un poquito más de conocimiento general. Entonces, no, debemos conocer, como decimos popularmente, el mundo en el cual estamos situados y para poder defender la fe. Entonces necesitamos un pleno conocimiento. Ahora, cuando nos preguntan sobre la esperanza que hay en nosotros, también nosotros tenemos que saber defender por qué yo creo en Cristo, por qué voy a la iglesia, por qué me congrego, por qué soy cristiano. Tenemos que saber dar una respuesta y no simplemente una respuesta espiritualista. Y lo digo porque mucho, cuando pregunto a usted, le preguntan, ¿ha visto a Dios? Yo escucho muchas veces esta respuesta como que no, a Dios no se le ve, pero se siente en el corazón. Ya, pero ¿lo siente todo el tiempo? ¿Siempre estamos sintiendo a Dios? Entonces, seguramente el que hemos tenido alguna experiencia cristiana, incluso alguna experiencia espiritual, hemos sentido, o como decimos nosotros en un lenguaje eh, como muy hasta pentecostal, esto decimos, hemos sentido la presencia de Dios. Pero cuidado, que no es algo que estemos sintiendo todo el tiempo. Entonces, Dios es real. Cuidado, hay un corito que dice, mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Cuidado con eso, hermano, con ese argumento, porque a Dios no se le anda sintiendo todo el tiempo. Sí, hemos sentido más de alguna vez, pero no es que lo andemos sintiendo todo el tiempo. Bueno, entonces no es un argumento contundente para decir, sí, Dios es real, porque aunque no lo veo, yo lo siento en el corazón. Entonces tenemos que saber dar otro tipo de argumentos, sobre todo cuando alguien genuinamente está demandando razón de la esperanza que hay en nosotros. Hermano Freddy, ¿habrá arreglado su micrófono? A ver, hola, hola. ¿Me escucha por ahí o Sí, no? ahora lo escucho bien. Ah, Ahora qué se bueno. escucha bien. No, lo bueno, lo primero era que cuando daba la argumentación respecto del apóstol Pablo, ¿cierto? Que usa como instancia para evangelizar a estos doctos que estaban contra el evangelio, ¿cierto? Ahí él hace presente cuando lo están enjuiciando, lo tienen encarcelado, que él era ciudadano romano y estaban faltando la ley de ellos mismos. Mm, Pero usted nos dice que era más bien tenía más peso la evangelización hacia perdón, hacia estos señores que eran los reyes y todo lo que había en aquello entonces. sí, en realidad eso, hermano, es especulación mía. Eh, Pero yo lo encontré bueno porque eh, nosotros cuando estamos en el camino de Dios, tenemos a Cristo en el corazón, ¿cierto? Cualquier argumento, cualquier espacio lo vamos a utilizar para defender nuestra posición. ujú, Quiero contar un testimonio ahí que me tocó hace el fin de semana, recién pasado, estar despidiendo a un hermano de mi madre. mm, Y me pidieron a mí hacer los agradecimientos. Teníamos mucha gente y la mayoría de la familia católico, apostólico, romano, mm, como se dice, pero nunca van a la iglesia. claro. Pero bueno, yo para hacer esto le pedí al Señor que me diera sabiduría, que me diera entendimiento y me diera las palabras propicias. Yo preparé naturalmente un discurso responsablemente, pues. Preparé una alocución, la hice Mm, y después que terminé toda esa alocución que hice escrita, hablé de lo que Dios nos manda hablar. Y créame que yo ni yo mismo entiendo cómo usé tanta palabra y por eso quiero dar gracias a gloria Dios a Dios. porque estos cursos, estos estudios también me han servido montones para Amén. ir, ¿cuánto se llama? Grabando, mentalizando las citas bíblicas y todo lo que está en nuestra mano porque Dios nos manda a defender nuestra causa. Amén. Lo único que supe después, bueno, felicitaron algunos católicos, entre ellas a mi prima, me dijo, se conoce, se ve muy bien que está empapado de Dios. Ella, pero 100% católica. De hecho, habló Mm, su parte. Pero yo le dije, mira, nosotros servimos a Cristo y la gloria es para Él. Todo lo que yo puedo amén. hacer es gloria de Dios. Y fue satisfactorio, fue bonito, a pesar de todo el dolor.
Amén. Es que por eso que creo que es importante nosotros cuando estamos embarcados en esto, en la predicación del Evangelio, eh, aprovechamos todas las instancias que tenemos para poder presentar el mensaje del Evangelio. Y Dios mismo nos va poniendo en el lugar y va poniendo la palabra, claro, cuando ya hemos estudiado y hemos profundizado en ella, cuando hemos pasado tiempo con la palabra del Señor, Dios nos va poniendo en el lugar indicado y nos va dando también la palabra oportuna. Y nosotros aprovechamos toda la instancia que tenemos para poder predicar el mensaje del Evangelio. La idea es que no sea como intencional, o ahora, creo que siempre está la intención porque nosotros damos de lo que tenemos. ¿Y de qué estamos llenos? Cuando estamos llenos de Cristo, queremos compartir a Cristo a todos los que conocemos y buscar la Exacto. oportunidad, la instancia de compartir a Cristo. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos en nosotros, es lo que yo puedo compartir, es la riqueza que yo tengo, es a Cristo. Esa es mi riqueza, a la cual yo puedo llegar y compartir a todo el mundo, con quien yo pueda compartir, predicar de Cristo, porque estamos llenos de esto, estamos llenos de Cristo. Entonces, Aquí por eso es que decía que, ¿perdón? el Señor me hizo hablarles a toda la audiencia de la resurrección. Ya. Claro, Bueno, efectivamente. Es que, por lo mismo, y la esperanza que tenemos nosotros también en la resurrección. Entonces, por eso es que ahí tenemos que hablar, y cómo creemos nosotros, cómo sabemos que eso es verdad. Entonces, tenemos que saber dar razones de eso. Entonces, el hecho es que, y por eso que sé que, por lo que he estudiado del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los romanos, él les viene, esto fue antes de sus prisiones, que el apóstol Pablo está diciendo, yo quiero ir a Roma, yo quiero ir a ustedes, espérenme, yo voy a ir de paso porque quiero ir y conocerle y quiero que ustedes se embarquen junto conmigo porque me voy rumbo a España. Él quería pasar de paso a Roma para ir a España. Entonces, y esa era la disposición del apóstol Pablo antes de que fuese encarcelado. Entonces, por eso que el apóstol Pablo cuando está encarcelado y lo iban a liberar, ya no había argumento para poder tener al apóstol Pablo preso. Y el propio tribunal romano, eh, representado por Festo, por Félix, los propios tribunales romanos lo querían liberar. Y el apóstol Pablo no quiso ser liberado. Y por eso es que él llevó su causa al César. Claro, una cosa es para que se haga justicia, pero de verdad, así honestamente, no creo que esa sea la real intención del apóstol Pablo. Conociéndolo como lo conozco, el apóstol Pablo, más probable que él ya quería ir a Roma, pero para predicar el Evangelio. No predicar el Evangelio en Roma, porque el apóstol Pablo nunca iba a un lugar, y el apóstol Pablo dice a los romanos, yo no voy a poner un fundamento sobre otro fundamento. El apóstol no iba a un lugar donde ya habían sido evangelizados. El apóstol Pablo siempre predicaba en lugares donde no había iglesia. Siempre hizo esto el apóstol Pablo. Por eso que, por eso que creo que el apóstol Pablo que apeló al César era para poder predicarle también el Evangelio para que el propio emperador pueda escuchar del mensaje del Evangelio. Amén. Hermano Pedro Barrientos, parece que había levantado la mano. Y yo, pastor, Perdón, ¿quién dijo yo? Hermano Claudio. Claudio, Ya, amén. pastor, usted nombró muchas preguntas básicas a las cuales nos vamos a ver expuestos y que muchas Mm. veces hemos escuchado de personas no creyentes. Pero me gustaría acceder a algún listado de respuestas, porque muchas de esas preguntas, ¿cómo las respondemos? Porque nos podemos enredar en cosas sencillas muchas veces, cosas que ya debiéramos saber. Um, no me atrevo a responder en esta clase porque necesito mayor tiempo de exposición. Eh, no sé qué ofrecerle, hermano Claudio. No sé si ofrecerle una clase, tal vez, una clase extra de apologética, eh, o tal vez una invitación a su iglesia a exponer un día y poder dialogar ampliamente sobre esto, porque creo que es algo que no lo puedo exponer en breves minutos.
Por eso prefiero ni siquiera aventurarme a responder. Tampoco, no es que tengo respuestas para todo, ¿ah? Pero sí tal vez establecer criterios para poder dar respuestas. Eso, tener una guía. Claro, pero insisto, no me puedo aventurar, no, quisiera efectivamente no responder en esta clase porque fue una clase más bien introductoria a la apologética y su implicancia para la evangelización, pero tal vez pudiese ofrecer tal vez una clase de apologética posmoderna, puede ser algo así. Sería de Que mucha bendición, pastor. si bien yo trabajo mucho en eso, en apologética, pero no es el énfasis de esta clase. Pero me gustaría poder ofrecérselo, ya sea que coordinemos extraoficialmente aquí o extracurricularmente fuera de la sala de esta sala virtual para coordinar una instancia donde poder brindarle una respuesta más amplia a las inquietudes que puedan surgir. Pero prefiero que lo dialoguemos fuera de clase para ver qué le puedo ofrecer. ¿Ya, mi hermano Claudio? Gracias, pastor. Hermano Pedro Barrientos tiene la mano levantada. Le ofrezco el Y hola, micrófono, hermano. por favor. Claro, yo estaba levantando la mano, pero ya se ha ido respondiendo un poco de la misma línea que han estado respondiendo ahora, pero hay algo que sería bueno y que se lo dejo a usted como tarea para la casa, que nos dé unas recomendaciones de algunos libros con respecto a esto, cómo utilizar, cómo tener alguna respuesta, claro, como es súper amplio, son muchas las preguntas y cómo llegar a las personas de repente. Por eso igual estamos en este estudio, para tener argumentos y conocer más la palabra, conocer más al Señor y conocer lo que somos, cristianos. Pero para compartir la palabra se necesita mucho, mucho. Y yo estoy seguro que por ahí atrás suyo tendrá algún material que haya leído y que nos pueda servir a nosotros como para poder evangelizar. Sí, tengo bastante material, pero le voy a citar, si quiere, mire, escríbamelo, eso mismo, si me lo puede escribir al WhatsApp para que lo tenga ahí como registro y a ver si estos días le puedo subir algunos materiales al grupo de WhatsApp, algunos materiales básicos, fundamentales. Pero hoy en día tenemos varios autores modernos que trabajan en esto. Por ejemplo, le recomendaba a Lee Strobel. Lee Strobel es un muy buen autor, un apologista moderno. Tenemos otro, Josh McDowell. Hay un libro así chiquitito que se llama Más que un carpintero. Es un libro así chiquitito, pero sirve poderosamente para la tarea apologética. Entonces, hay buenos materiales que tal vez les puedo recomendar. Hay un libro de Josh McDowell que se llama Evidencia que exige un veredicto. Entonces, como digo, estos materiales se los puedo recomendar a algunos, si es que cabe en el grupo de WhatsApp, si es que cabe en WhatsApp, se lo puedo enviar por allí en digital. Pero le pido, escríbame ahí dentro del mismo grupo, escríbame para que pueda subir y recordarme y a ver si dentro de en la noche tal vez, o en algún momento cuando esté frente al computador, le puedo subir esos materiales. ¿Te parece? ¿Cómo era el librito, pastor, el nombre? Más que un... Más que un carpintero. Ya. Es un libro chiquitito, debe tener como 30 páginas, más que eso no tiene. Más que un carpintero de Josh McDowell. Y otro libro más amplio, se llama Evidencia que exige un veredicto, del mismo Josh McDowell. Pero también, como digo, tenemos a Lee Strobel, tiene varios libros, El caso de Cristo, El caso de la fe, El caso de la resurrección, El caso de la verdad. Entonces, Lee Strobel tiene muchos más libros, o que yo los he leído por lo menos. Yo de Josh McDowell creo que he leído esos dos. Hay otro, John Stott, que tiene varios libros afines. Entonces, tengo varios materiales que le puedo recomendar, pero, como digo, déjeme buscar ya, pero con el computador en la mano. Porque de repente hay algunas que se me pueden ir de la mente, pero tengo harto material como para recomendarles. Pero como le digo, Ok. tal vez sería bueno hacer una clase estrictamente de apologética o de alguna área de la apologética, que se me ocurre que puede ser apologética moderna o postmoderna, y que se la puedo ofrecer sin problemas.
Ya, amados míos, se me está terminando la batería del celular y lo tengo enchufado y así se me está terminando. Así que creo que vamos a concluir esta clase. No alcanzo a ni siquiera hacer una oración al respecto, pero ahí al término de la clase cada uno pueda orar en sus hogares, esperando de que esta clase haya sido de bendición y de mucho crecimiento y enriquecimiento espiritual. Que Dios les bendiga. Nos encontramos entonces la próxima semana y tengo que recuperar siquiera unas 2 clases y vamos a agendar qué día podemos recuperar esas clases. Propongo un día martes, pero no este martes. Pero ahí tengo que recuperar un par de clases más todavía. Así que por lo pronto nos juntamos este sábado a la siguiente clase de evangelización. Que Dios de paz les bendiga, que tengan una linda semana. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones. Amén, pastor, gracias. Chao, pastor, Muchas gracias y bendiciones. bendiciones.